Tolstói y Dostoyevsky vivieron en la Rusia del siglo XIX, un periodo de grandes tensiones sociales, políticas y culturales. La Rusia zarista enfrentaba debates sobre la servidumbre, la modernización, la religión y la identidad nacional. Ambos escritores, aunque contemporáneos, representaban polos opuestos en su visión de la humanidad, la fe y el arte, lo que los convirtió en figuras comparadas por sus lectores y críticos. Tolstói era un racionalista en busca de una verdad moral universal, evolucionando hacia un cristianismo no ortodoxo y un rechazo a las instituciones. Su literatura tiende a ser épica, estructurada y centrada en la vida social y moral. Dostoyevsky era un existencialista que exploraba las profundidades psicológicas y espirituales del individuo, a menudo en conflicto con el pecado, la redención y la fe ortodoxa rusa. Su estilo es más caótico, introspectivo y centrado en los extremos de la psique humana. En su tiempo, Tolstói era más célebre e idealizado como una figura moral y cultural en Rusia, especialmente tras publicar Guerra y Paz y Ana Karenina. Dostoyevsky, en cambio, tuvo una vida más tumultuosa, incluyendo prisión y exilio en Siberia, y no alcanzó el mismo reconocimiento masivo hasta después de su muerte. Esto creó un contraste entre el profeta moral, Tolstói, y el genio torturado, Dostoyevsky. Tolstói creía en la perfectibilidad del ser humano a través de la razón, la moral y un cristianismo simplificado, libre de dogmas eclesiásticos. En su obra tardía, como Resurrección, de 1899, abogó por un idealismo utópico y una vida sencilla. Consideraba que la literatura debía tener un propósito moral y educativo. Dostoyevsky veía al ser humano como un ser dividido, atrapado entre el bien y el mal, con una inclinación hacia el sufrimiento y la redención a través de la fe ortodoxa. En obras como Crimen y Castigo, de 1866, y Los hermanos Karamazov, de 1880, explora el alma humana en sus extremos, sin ofrecer soluciones claras, sino planteando preguntas existenciales. La narrativa de Tolstói es expansiva, estructurada y detallada, con un enfoque en la descripción de la sociedad, la historia y los grandes eventos. La novela Guerra y Paz es un ejemplo de su capacidad para tejer una epopeya histórica con personajes complejos y reflexiones filosóficas. El estilo de Dostoyevsky es más introspectivo, desordenado y centrado en el monólogo interior y los conflictos psicológicos. Sus novelas, como Los demonios, de 1872, son intensas y a menudo caóticas, reflejando la turbulencia de sus personajes. Dostoyevsky leyó Guerra y Paz y expresó admiración por su amplitud y realismo, aunque no dejó comentarios extensos sobre Tolstói. Su enfoque más espiritual contrastaba con la visión más terrenal de Tolstói. Tolstói admiraba la profundidad psicológica de Dostoyevsky, especialmente en Memorias de la Casa de los Muertos, de 1862, basada en la experiencia de Dostoyevsky en prisión. Sin embargo, Tolstói desaprobaba el tono sombrío y la aparente falta de estructura en las obras de Dostoyevsky, considerándolas menos pulidas. Los críticos rusos y europeos del siglo XIX y XX alimentaron la rivalidad al comparar sus enfoques. Tolstói
era visto como el epicista, que retrataba la vida en su totalidad, mientras que Dostoyevsky era el psicólogo que exploraba las profundidades del alma. Esta dicotomía llevó a debates sobre quién representaba mejor el espíritu ruso. Por ejemplo, el crítico Nikolai Mikhailovsky alabó la universalidad de Tolstoy, mientras que otros, como Vladimir Nabokov, en el siglo XX, preferían a Tolstoy y criticaban a Dostoyevsky por su exageración emocional. Tras la muerte de Dostoyevsky, en 1881, Tolstoy se convirtió en una figura casi mesiánica en Rusia, mientras que Dostoyevsky ganó reconocimiento póstumo, especialmente en el siglo XX, cuando filósofos como Nietzsche y escritores como Kafka y Camus elogiaron su exploración del existencialismo. La rivalidad se intensificó en los círculos académicos, donde se debatía si la visión optimista de Tolstoy o el pesimismo trágico de Dostoyevsky capturaban mejor la condición humana. En sus últimos años, Tolstoy había renunciado a su riqueza, sus títulos y su estilo de vida aristocrático, en línea con sus creencias espirituales y filosóficas. En un acto dramático y simbólico, a fines de octubre de 1910, abandonó su hogar en la finca llamada Claro del Bosque con la intención de vivir el resto de su vida como un ermitaño, en búsqueda de una existencia más austera y coherente con sus ideales. Durante ese viaje, cayó gravemente enfermo. Fue atendido en una pequeña estación de tren llamada Astapovo, actualmente nombrada Lev Tolstoy en su honor, donde finalmente falleció. Su deceso fue un evento de gran repercusión mundial y fue cubierto extensamente por la prensa. Irónicamente, a pesar de su deseo de una vida y muerte simples, sus últimos días estuvieron rodeados de periodistas, médicos, admiradores y miembros de su familia, lo que convirtió su fallecimiento en un espectáculo público. Su enfoque en la moralidad y la vida sencilla inspiró a figuras como Gandhi y Martin Luther King Jr. Exploró la historia y su impacto en el individuo, como en su novela Guerra y Paz. Conflictos morales y familiares, como en Ana Karenina, la búsqueda de sentido y la simplicidad espiritual, como en La muerte de Iván Ilich, de 1886. Criticó a las instituciones, el Estado, la Iglesia, y propuso un cristianismo más puro. En su obra Resurrección, señala la injusticia social y canta la redención moral. Poco antes de morir, Dostoyevsky pidió que le leyeran el pasaje de la parábola del Hijo Pródigo, del Evangelio de San Lucas, un texto que tenía gran significado para él. Los temas que abordó en su multifacética obra fueron la lucha entre el bien y el mal, como en Crimen y Castigo, la fe, el nihilismo y la redención, como en Los hermanos Karamazov, la alienación y el sufrimiento humano en un mundo moderno, como en Memorias del subsuelo, de 1864, y la inocencia del hombre contra una sociedad corrompida, como en la novela El idiota, entre otras. Es pionero del existencialismo literario e influyó en escritores como Kafka, Sartre y Camus.